texto bastante breve, pero que tiene mucho que decirnos en cuanto a la intención y al deseo de Pablo para la iglesia y para todos aquellos que leen la carta que él escribe para el pueblo del Señor. Efesios capítulo 3, versículo 14 al verso 21 es el fragmento que vamos a ir nosotros hoy meditando. Vamos a ir escudriñando y vamos a ir desmenuzando conforme a lo que el Señor nos permita ir viendo. Damos lectura en nombre del Señor. Dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la altura, la longitud y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, bien nosotros meses atrás, ¿cierto?, pudimos estudiar en cierto punto la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y en qué contexto la escribe. Pablo, completamente prisionero, él habla y se gloría, ¿cierto?, de sus prisiones. Un Pablo que llega siendo prisionero a estar, ¿cierto?, 2 años prácticamente encarcelado, donde se le da la instancia de escribir estas cartas junto a la carta de Filipenses, ¿cierto?, Colosenses y Filemón. Pero la carta a los Efesios es una carta bastante interesante, mis hermanos. Ya bien se ha expresado y se ha enseñado que es una carta que podemos dividirla prácticamente en dos. En los primeros 3 capítulos Pablo nos muestra profundamente la enseñanza y la teología cristiana, y en la otra parte, los otros 3 capítulos, cómo esa teología debe llevarse, ¿cierto?, a la práctica por parte de la iglesia del Señor. Ahora, algo debe quedar sumamente claro cuando estudiamos la carta a los Efesios, y es que esta carta no tiene la misma intencionalidad que la carta a los Corintios o la carta a las iglesias de Galacia, cuando Pablo busca tratar problemas, defender su ministerio o normalizar o dejar en claro ciertos malos entendidos que se están dando en la iglesia, ciertas problemáticas que se están presentando. No es esa la intención que tiene la carta a los Efesios. El apóstol Pablo, antes de comenzar y llegar al 3er capítulo de esta epístola, Pablo comienza a mostrarnos y a enseñarnos profundas, inmensas y ricas verdades que son concernientes a nuestra fe, a nuestra declaración de fe, como lo es la doctrina de la elección y la doctrina de la predestinación. También tenemos un Pablo que en esta carta nos habla y nos enseña acerca de esa unión que el creyente tiene con Cristo, esa unión mística que se da por medio del Espíritu Santo, esa unión eterna, presente y futura. Pablo también nos muestra y nos habla acerca de la doctrina de la depravación total, la depravación del hombre por causa del pecado.
También vemos a un Pablo que nos habla de la doctrina de la salvación. También Pablo nos habla acerca de la unión que hay entre gentiles y judíos por medio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo un solo cuerpo, Cristo siendo nuestra cabeza. Y lo interesante, mis hermanos, es que a todas estas cosas, a todas estas enseñanzas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, él las llama un misterio. Pablo dice que son parte del misterio. Pablo dice que todas estas cosas que con anterioridad nos escribe y le escribe a la iglesia vienen a ser o eran un misterio para nosotros. Mire que dice Efesios capítulo 3, verso 1 al verso 6. Pablo escribe y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, esto es algo completamente nuevo para la iglesia de aquel tiempo, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esta es una verdad profunda, mis hermanos, es una verdad completamente rica, porque bien sabemos que la salvación o el Mesías venía del pueblo de Israel, el pueblo judío. Es más, ese era el pensamiento del judío, que el gentil había sido creado para alimentar las llamas del infierno, para mantener viva el fuego del infierno. Ese era el pensamiento del judío en aquel tiempo. Pero Pablo dice que de igual manera los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y no solamente eso, mis hermanos, que participan igualmente de la promesa que hay en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahora, la palabra misterio que aparece en nuestro pasaje, que aparece en nuestro texto, es la misma palabra que aparece en Efesios capítulo 5, verso 31. Es la palabra mysterium. Cuando Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Cuando Pablo hace una analogía del matrimonio, presentándola como Cristo y la iglesia. Ahora la palabra misterio transmite la idea de una verdad que estaba oculta, una verdad que está oculta, que está guardada y que no puede ser conocida a menos que alguien decida develarla o revelarla. En este caso, una verdad que estaba oculta y que Dios, cuando vino la plenitud del tiempo, decide darla a conocer. Esa es la connotación que tiene la palabra misterio, algo oculto que no puede ser conocido a menos que alguien lo manifieste. Efesios capítulo 1, verso 8 y verso 9 nos dice: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Quién lo ha dado a conocer? Dios. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito
éxito que se propuso en Él. Entonces Pablo en el capítulo 3 de esta misma carta dice que a Él se le concedió esta gracia, esta dádiva, este regalo, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Dios decidió revelarnos a nosotros ese misterio, mis hermanos. Dios por voluntad propia decidió a ti que estás sentado el día de hoy revelarte ese misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Eso es algo maravilloso, eso es un regalo, eso es una dádiva, un don de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos viene mostrando, nos viene revelando una serie de verdades muy profundas, y es por ese motivo que Pablo desea que nosotros, los cristianos, la iglesia, comprenda y conozca cada una de estas verdades y que su fe puede estar fundamentada en ellas. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo termina el capítulo 3 de esa manera, verso 14, cuando dice: por esta causa, pues doblo mis rodillas. O sea, el apóstol Pablo no solamente nos escribe, no solamente nos muestra esa fe sólida, contundente, madura para el creyente, sino que también ora para que tú y yo podamos estar cimentados en esta verdad. Entonces nosotros cuando hablamos de la oración, mis hermanos, no es algo que debe verse de una forma liviana o ligera, mucho menos a la hora de ir y compartir el mensaje de salvación. Un autor decía que la oposición durante la oración nunca es asunto indiferente. La postura desgarbada del cuerpo al orar es una abominación al Señor. Por esa razón, con plena confianza, Pablo nos dice y nos escribe, versos 14 y 15, por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Bueno, mis hermanos, nosotros debemos entender y comprender que el apóstol Pablo no está orando solo por un grupo de gentiles, no está orando solo por un grupo de judíos, sino que está orando por un grupo de judíos y gentiles salvados por pura gracia, que son hoy parte del pueblo de Dios. Amén. Ese pueblo donde están expresadas, donde están reveladas todas las promesas que hay para ella. Pablo no está orando por cualquier persona. Pablo está orando por esa iglesia que Cristo derramó su sangre para comprarla y lavarla y presentarla el día de mañana sin mancha y sin arruga ante el Padre. Una iglesia limpia para su Padre. Como bien dice Efesios capítulo 2, verso 14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mis hermanos, Pablo anhela ardientemente en su corazón que tú, que yo, que su iglesia pueda comprender cada una de esas verdades. Por esa razón, hermano, con suma confianza a pedir a Dios como un padre le pide a su hijo, sabiendo que ese padre ha de responderle. De la misma manera que nuestro Señor nos enseña en la oración de Mateo capítulo 6,
verso 9, cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos, o cómo debemos orar. Enséñanos a orar. No sabemos cómo hacerlo. Y de una manera muy sencilla, no como muchas veces la oración vana y repetitiva y de mucho alarde que se ve, el Señor dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, apartado sea el nombre tuyo. Esa es la manera en que los hijos de Dios deben acercarse a su Dios, entendiendo que como Padre Él ha de responderle, porque Él es tu Padre, porque Él es mi Padre, porque hemos sido adoptados por Él. Juan capítulo 1 afirma esta verdad en su Evangelio, verso 12 y verso 13, Él nos dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Mis hermanos, iglesia, nuestra confianza en Dios y nuestra seguridad de que Él nos escucha descansa en la gloriosa verdad de nuestra unión con Cristo. Cuando tú oras, cuando tú te presentas al Padre, el Padre no te está mirando a ti, sino que está mirando a su Hijo. Amén. Amén. Porque revestidos hemos sido de Él. Así es, Señor amado. Tus palabras, tu oración, la forma en que tú llegues, muchas veces nuestra falsa humildad con la que llegamos no va a impresionar al Padre, sino que el Padre está mirando al Hijo, está mirando la justicia de su Hijo, no nuestra propia justicia que muchas veces nos enceguece. Así es, Señor. Amén. Esa es la garantía, mis hermanos, en la cual nosotros podemos confiar, que hemos sido hijos adoptados por el Padre, y esa es la garantía que nuestro Padre hoy nos escucha. Y esa es la confianza con la cual el apóstol Pablo se está acercando a Dios al orar por su iglesia. Por esta causa, pues yo doblo mis rodillas. Pablo es claro, mis hermanos, cuando escribe en Gálatas capítulo 4, verso 6, él dice, y porque soy hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Con la confianza, mis hermanos, con la confianza de un hijo que ha de ser escuchado, Pablo derrama su corazón pidiendo en el verso 16 y verso 17 del capítulo 3, él dice, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Mis hermanos, Pablo ora, por tanto, que todos los esplendorosos atributos de Dios sean abundantemente aplicados en la vida de la iglesia. Pablo quiere que esos atributos, que esas verdades sean parte de mí, de ti, de la iglesia de Cristo. Ese es el propósito por el cual Pablo dobla sus rodillas. ¿Por qué? Porque Pablo es consciente que eso ayudará en nuestro progreso espiritual. Pablo entiende que el hombre interior es el que se va
renovando cada día, más el hombre exterior es el que se desgasta todos los días, o el hombre de afuera, o el hombre externo. Ese envejece, se desvanece, llegará a ser polvo de donde fue tomado. Pero el hombre interior es el que se va renovando día a día. El primer hombre, el hombre interior, se esconde a la observación pública. El último está a la vista de todos. Es en los corazones de los creyentes donde está el principio de la nueva vida que se ha implantado por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. Esa es la vida del hombre interior, en el Espíritu. Bien decía el apóstol Pablo en 2 de los Corintios, capítulo 4, verso 16 al verso 18, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta ley de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es, mis hermanos, lo que justamente el apóstol Pablo quiere que nosotros miremos. Pablo quiere que nosotros miremos esas cosas que son eternas, esas cosas que son, que perduran, esas cosas perdurables en el tiempo. No esas cosas efímeras, esas cosas que se desvanecen. Pablo quiere que miremos hacia adelante, hacia la eternidad, que nuestro espíritu, que nuestro corazón, que nuestra fe se renueve y se regocije cada vez más, deleitándose en el Señor de señores, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Ahora la pregunta que puede venirse a nuestra mente es: ¿cuáles son esas riquezas? ¿Cuáles son esos tesoros? ¿Cuáles son las riquezas que Pablo desea que nosotros podamos comprender? Bueno, todas esas verdades, siguiendo el contexto de nuestra epístola, todas esas verdades que Pablo menciona en esta misma carta. Desde Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 12, nosotros encontramos una serie de atributos que revelan el perfecto carácter de nuestro Dios soberano. Por ejemplo, verso 3 nos habla del perfecto amor de Dios y de la misericordia. Verso 4 nos muestra esa soberanía y esa eternidad que hay en Él. Verso 5 nos muestra esa voluntad que tiene nuestro Dios. Verso 6 nos habla de la gloria y de la gracia de nuestro Dios. Verso 7 nos habla de la misericordia de Dios, ese perdón que otorga para el pecador. Verso 9 nos muestra esa característica de nuestro Dios de conocerlo todo, esa omnisciencia. Verso 10, Pablo habla y muestra de ese Dios todopoderoso, que todo puede hacerlo, que no hay nada que le limite. Verso 11 nos habla de su soberanía y nuevamente de su voluntad. Esa es la verdad, ese es el misterio que estaba oculto por los siglos, como bien menciona el apóstol Pablo. Y hace la misma afirmación y la misma expresión a la iglesia de los Colosenses, capítulo 1, verso 27, que les dice: a quien
Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Mis hermanos, esa sola verdad, esa sola afirmación que hace Pablo es suficiente para mantenerte firme en esta vida. Porque tú puedes ver afuera un montón de personas que quizás no encuentran respuesta, consuelo, que no pueden llenar el alma, pero a Dios le plació a ti revelarte ese misterio. Y eso es motivo suficiente para fortalecer cada una de nuestras vidas. La oración del apóstol Pablo es que seamos fortalecidos por el Espíritu de Dios, de manera que Cristo more por la fe en cada uno de nuestros corazones. Continúa Pablo, versos 17 al 19, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. El deseo de Pablo es que sus lectores, es que aquellos que están recibiendo sus palabras puedan estar profundamente arraigados al amor que hay en Cristo Jesús. Ese amor que bien dice Pablo en Romanos, capítulo 5, verso 5, ese amor que fue derramado en vuestros corazones mediante el Espíritu. Amén. Es ese amor el cual debe mantenerte firme, estable en cada una de las situaciones que tú te encuentres. Mis hermanos, el amor de Dios es el manantial del cual se nutre cada uno de nosotros, cada creyente, y es el fundamento sobre el cual cada uno se debe encontrar estable, arraigados y cimentados en amor, lo cual apunta Pablo a empujarnos y a entender, a tener una estabilidad, a estar estables en medio de una solidez. Cimiéntate en ese amor, arráigate en ese amor, ese profundo amor que hay en Cristo Jesús. William Hendrickson decía, con respecto a estas palabras, él dice: las palabras arraigados y fundados sugieren una doble metáfora, la de un árbol y la de un edificio. Para asegurarse la estabilidad de un árbol se requieren las raíces, las cuales se extienden en proporción a la extensión de las ramas. Similarmente, un fundamento es necesario, uno que adecuadamente sustente la superestructura. El árbol así, firmemente arraigado, que representa a todos los que aman al Señor, florecerá y producirá el fruto correspondiente. Asimismo, el edificio sólidamente fundado continuará creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Mis hermanos, la intención que Pablo tiene con sus palabras es que podamos experimentar ese profundo amor del Padre, como bien cantamos. Profundo amor del Padre Dios. Ese es el amor, mis hermanos, que debe a ti fundamentarte, ese profundo amor que hay en Cristo Jesús. Esa es la raíz que Pablo quiere que tú abraces, que tú tomes y no te sueltes más. Pablo desea
que a través de ese conocimiento tú puedas comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. La idea de Pablo es que nosotros podamos llegar a conocer a fondo los profundos afectos que hay en Cristo Jesús. Que podamos conocer de ese amor autosacrificial que vemos en Cristo Jesús. Que podamos conocer de esa compasión y misericordia que hay en Cristo Jesús. Que podamos conocer todas las manifestaciones de las glorias que hay en Cristo Jesús. Pablo desea que Cristo sea ese fundamento en la vida de cada uno de nosotros. Mis hermanos, el poder comprender ese profundo amor que hay en Cristo es el que te va a mantener estable y firme en tu fe. No te puedo asegurar, amada iglesia, que no vas a tener problemas. Sería una falsedad. No te puedo asegurar que todo va a ser color de rosas, pero sí te puedo asegurar que arraigado a Cristo Jesús, cada una de esas experiencias son más llevaderas, son más fáciles de llevar, porque ese profundo amor es el que te mantiene firme y estable. Bien escribió Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el perfecto amor que sobrepasa todo y absolutamente todo conocimiento, mis hermanos. Nuestra mente es finita y nuestro corazón nunca lograrán comprender o conocer a plenitud ese amor infinito que viene del ser infinito de Dios. Porque ese conocimiento, porque ese amor se desborda del mismo Cristo, el eterno Salvador. Ya para ir concluyendo, Pablo en su clímax, verso 19, dice Pablo, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros logramos comprender la gloria del amor que hay en Cristo Jesús, nosotros vamos siendo transformados de una manera progresiva, vamos siendo llenados, y esto será hasta el momento de nuestra mente, de nuestra muerte, perdón. Nosotros, mis hermanos, quizás algunos progresan de una forma más rápida, otros más lenta. Muchas veces se ha pensado en el pueblo cristiano que el hecho que una persona lleve 25 o 30 años en la fe asegura una madurez, cuando la realidad no es así, mis hermanos. El cristiano no crece en relación al tiempo, sino que crece en relación a la distancia. Mientras más cerca yo me encuentro del Señor, más crezco. El hecho de que uno lleve 20, 25, 30, 40 años no asegura la madurez de un cristiano. Entonces, mientras más nos acerquemos al Señor, más iremos progresando. Esto hace eco de las palabras que Pablo escribe a los Corintios. Su segunda carta, capítulo 3, verso 18, dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. O sea, Pablo está contemplando, Pablo está mirando. Dice, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor, el Espíritu.
Entonces Pablo ora con el fin de que el conocimiento del amor de Cristo nos pueda llenar y llevar hasta la medida de toda la plenitud que hay en Dios. ¿Por qué razón, mis hermanos? ¿Cuál es la razón? Porque en Cristo reside la plenitud de la deidad. Cristo es la meta, mis hermanos. Cristo es tu meta. No tu hermano, no tu pastor, no el anciano de la iglesia. Cristo es tu meta. Cuando camines, cuando te enfoques en Cristo, vas a caminar no mirando las imperfecciones de nadie, porque Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la meta principal que tú debes seguir. Esa es la verdad. Por esta razón Pablo escribe a los Efesios en esta misma carta, capítulo 4, verso 13, siguiendo el contexto, él dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no algunos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, no solamente de un poco de conocimiento, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Porque en Él reside la plenitud de la deidad. Ese debe ser el fin principal de todo hombre dentro de las filas del Señor. Ese debe ser el fin de todo hombre dentro de una iglesia. Anhelar que cada uno de sus hermanos, anhelar que su congregación pueda crecer, pueda avanzar y todos podamos llegar a la estatura y al conocimiento de la plenitud que hay en Cristo Jesús. Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mis hermanos, el apóstol Pablo concluye esta oración que comienza en el verso 14 con algo que se conoce como una doxología. Verso 20 al verso 21, él dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Probablemente más de algunos se estará preguntando qué es lo que es una doxología. Bueno, mis hermanos, cuando hablamos de una doxología, nos referimos a una palabra que deriva del griego doxa, que significa gloria. Entonces, la palabra doxa implica tener una buena opinión, hablar bien de alguien. Entonces, para que podamos entender lo que Pablo está diciendo y quiere graficarnos, es que todas estas palabras, al resaltar toda la magnificencia de nuestro Señor, solamente está glorificando y exaltando, trayendo una buena opinión de Dios para sus lectores. Ejemplo, cuando nosotros decimos que Dios nos perdonó nuestros pecados y pasó por alto nuestra ofensa, cuando nosotros decimos que Dios restauró mi vida, y no solo mi vida, sino la de mi familia completa, cuando yo digo que Dios me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, cuando digo que Dios me dio a mí todas las cosas y me hizo heredero y coheredero con Cristo Jesús,
Cuando yo digo que nuestra salvación está segura en Dios, eso habla bien de Dios. Refleja cada uno de sus atributos. Exalta su amor, exalta su misericordia, exalta su poder, exalta su soberanía y eso a él le glorifica. Eso es lo que está haciendo Pablo, trayendo palabras de halago, palabras de magnificencia para nuestro Dios, porque eso a él le glorifica. Eso es una doxología. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo tiene palabras de exaltación para Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está seguro de lo que él está viviendo en su oración y que todo eso será respondido porque Dios es poderoso y puede darnos no solamente eso, sino en abundancias sus dádivas y sus gracias. Pablo expresa esa gratitud, expresa esas alabanzas por las abundantes y generosas bendiciones que no le ha dado a él, sino que ha dado para la iglesia de Cristo. Pablo no está orando por él, mis hermanos. Pablo está orando por su iglesia, por la iglesia del Señor, esa iglesia de la cual tú y yo somos parte el día de hoy. Por ende, esta doxología resume el propósito de la primera mitad de la carta. Hemos de hablar bien de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque Dios ha sido abundantemente bueno para con cada uno de los que estamos aquí. Ninguno merecía el estar sentado en la silla de esta iglesia o de una iglesia, pero Dios, en su misericordia, quiso en su voluntad revelarnos ese misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Le invito a que podamos orar, le invito a que podamos reflexionar y que entendamos que a nuestro Señor debe ser toda gloria, honra y alabanza.